En esta clase vamos a terminar de presentar el tema de movimiento central. Hacemos primero un poco, digamos, nos falta básicamente discutir un ejemplo que es el movimiento planetario, dinámica celeste también le dicen, que es aquel debido a la atracción del tipo gravitatorio. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso recordando cuáles son conceptos más generales. ¿Sí? Entonces, movimiento central es aquel en el que la dirección de la fuerza que actúa sobre la partícula apunta siempre a un centro de fuerza. Es decir, coincide con el vector posición medido desde ese centro de fuerzas, ¿no? Un vector posición con origen en ese centro de fuerzas. Y por lo tanto, también en esa misma dirección va a estar el vector aceleración. Es decir, que este movimiento central es un tipo de problema, es un caso específico en el que a priori ya tenemos definida cuál es la dirección de la fuerza y por lo tanto la dirección de la aceleración. Y esto nos deja o nos permite especializar las leyes de Newton o fórmulas que derivan de las leyes de Newton para este caso específico. Por eso siempre insisto que esto es una aplicación de dinámica de la partícula. Entonces, estos conceptos que acabamos de repasar nos permite definir una magnitud que llamamos velocidad areolar, que es el área que barre el vector posición que sigue a la partícula, que lo llamamos ese punto, y demostramos que es constante, y esa constante normalmente la llamamos C. Y esto es muy útil a la hora de resolver problemas. Y por otro lado, tenemos también que el momento cinético, momento angular L, también es constante respecto del centro de fuerzas. ¿Y por qué? Y porque como la fuerza, la dirección de la fuerza, siempre pasa por el centro de fuerzas, nunca produce momento, entonces por lo tanto el momento es constante. Veamos ahora un ejemplo, y hecho con el Working Model. ¿Este ejemplo en qué consiste? En una partícula que tiene una velocidad inicial v a una distancia dada del centro de fuerzas, que estaría aquí, conectada con un resorte que hace una fuerza proporcional al cubo de la distancia. Quiere decir que la fuerza central en este caso, para este ejemplo, yo la elegí del tipo, si fuese menos K, una constante, por R al cubo. Es decir, proporcional al cubo de la distancia. Entonces, pongo a funcionar el Working Model. Y voy monitoreando el módulo de la velocidad, el módulo de la aceleración, la distancia al centro, y el L, el momento cinético, momento angular, y esto es lo que obtengo. Fíjense que efectivamente el momento cinético da constante. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, En todos estos casos, ¿las fuerzas son conservativas? no, No. no. Digamos, que la fuerza sea conservativa es un subgrupo, digamos, que es el que más se utiliza dentro de estas fuerzas centrales, ¿no? Porque uno conecta con un resorte o con un potencial gravitatorio. Pero no es el caso más general. ¿Sí? Bien.
Es muy buena la pregunta, el comentario, porque hay que distinguir cuáles son conceptos más generales y luego cada vez más específicos de acuerdo a cómo yo defina la fuerza. En este caso, que la fuerza deriva de un potencial, porque ya lo viste vos rápidamente, porque depende de la distancia, de la posición, resulta que además se va a conservar la energía mecánica. ¿Sí? Pero por ahora, digamos, nos concentramos en la conservación del L del momento cinético. Entonces recuerden que el L es el producto vectorial de R por M por B. Entonces ahí van viendo cómo varía la distancia al centro, que es R, el módulo de la posición, el producto de ambos por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores, es lo que nos da el momento cinético. Y lo que ocurre es que este instante a instante, o esas tres magnitudes instante a instante, van cambiando, ¿sí? Se van adecuando de forma de mantener el L constante. Recordemos también que el momento cinético con la otra magnitud que se mantiene constante, la velocidad areolar, estaban relacionadas por la masa, sencillamente, 2 veces la masa. Así que la constante de la velocidad areolar C es igual al L sobre 2M. Y además, el valor inicial de L y de C quedó determinado por las condiciones iniciales del problema. ¿Sí? Con esto quiero decir que el valor que vuelvo a compartir. Aquí, en la condición inicial, como les decía, yo puse la partícula a una distancia del centro de fuerzas, un vector velocidad v, y hay un ángulo comprendido entre ellos, ¿sí? Entre las dos direcciones. Ese es el valor de L que se mantiene constante. Es decir, a partir de las condiciones iniciales, yo determino ya cómo se va a compartir la partícula. Y en este caso lo que vemos es que la trayectoria es acotada, pero abierta. Acotada es porque tiene un valor mínimo y un valor máximo de R. Y es abierta porque la trayectoria nunca empalma, digamos, como para que se repita. Se repita así periódicamente. Me parecería aquí como un pentágono, una cosa así que va, se aproxima, ¿no? Que como que va rotando. Bueno, podemos encontrar esa trayectoria, las ecuaciones que gobiernan esa trayectoria, planteando la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero no para este ejemplo, sino para el ejemplo de fuerza que depende del inverso del cuadrado de la distancia, que es la fórmula, que es la fuerza del tipo gravitatorio. Y yo ya les adelanté al final de la clase, de última clase, si no lo hago ahora, que las trayectorias van a estar en la familia de las curvas cónicas para ese problema. Entonces, para cuando vayamos a hacer ahí las matemáticas, resolver la ecuación diferencial, el cálculo, vamos a repasar un poquito el tema de las cónicas. ¿Sí? Bueno, es lo mismo. Entonces, recuerden ustedes, las curvas cónicas corresponden a aquellas que resultan de la intersección de un cono con un plano, ¿no? Si el plano de corte está paralelo a la base del cono, tenemos una circunferencia, lo vamos inclinando, tenemos elipses, y cuando llegamos ya, que son siempre trayectorias cerradas, o curvas cerradas, ¿no? La que está justo ahora en la animación, pero cuando llegamos a un valor crítico, ya se transforma en curvas abiertas, que dependiendo del ángulo,
¿sí? Son parábolas o hipérbolas. Acá nos interesa trabajar las cónicas en coordenadas polares, ¿sí? Y la fórmula general es esta que aquí les muestro, ¿no? Tenemos que definir, recuerden ustedes, un punto, un foco, una recta que es la directriz, un parámetro E que llamamos excentricidad, y esta P, que es la distancia del foco a la recta. Esto depende de θ, ¿sí? Quiere decir que tenemos R en función de θ, ρ en función de θ, y según el valor que le demos a E, la excentricidad, la curva que resulta son menor que 1, la elipse, en el límite que E es igual a 0 tenemos la circunferencia, que ahí está marcada en rojo, ¿sí? Una elipse genérica, la marcada ahí en 0,5 en este caso, que está indicada en rosa, disculpen, no en rosa, en naranja. Cuando la excentricidad es igual a 1 es una parábola, y cuando es mayor que 1 es la hipérbola, ¿sí? Bueno, que tienen dos ramas, la cercana y la lejana, ¿no? La que está en la base de la figura, la parte inferior más que la base, es la hipérbola, la rama lejana. Entonces, todas las cónicas tienen la misma fórmula general. El parámetro E, que llamamos excentricidad, es el que nos dice en cuál de ellas estamos. Bueno, y esto es otra forma de ver lo mismo, ¿sí? En el que vemos cómo, según el valor del punto E, disculpen, de la excentricidad E, y ahora variando P, que es la distancia de directriz al foco, ¿sí? Que son esos puntitos azules sobre el eje horizontal, sobre el eje X, vemos cómo pasamos de circunferencia a elipse, a parábola y a hipérbola. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos un repaso rápido de las cónicas. Seguimos ahora, vamos hoy por primera vez acá a la pizarrita. Y recuerdo que lo que estamos haciendo es queriendo encontrar la ecuación, o la trayectoria, lo que llaman las órbitas de las partículas para un campo central, de fuerzas centrales. ¿Sí? Entonces, recuerdan ustedes que en la última clase vimos que la expresión de la aceleración, que solamente en un sistema polar solamente tiene componente radial, es decir, a sub rho, habíamos desarrollado una expresión específica para movimiento central, que su deducción es lo que llama el teorema de Binet. Entonces, esto no es otra cosa que la expresión de la aceleración en coordenadas polares, pero especializada para movimiento central. Lo que podemos hacer, como antes un ratito ya les recordaba, porque conocemos a priori la dirección de la aceleración y además tenemos este concepto de velocidad de Euler, ¿sí? Que es esta C que aparece acá en la expresión de la aceleración de Binet. Entonces, esto nuevamente es completamente general, ¿sí? Entonces, y por el otro lado, tengo la segunda ley de Newton, ¿no? Que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración radial.
Si estamos trabajando en un problema de atracción tipo gravitatorio, ¿sí? Lo que sabemos que la fuerza es igual a menos la constante universal gravitatoria por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado. Entonces esto es el caso en el que tenemos una masa principal mayor, que es la que estoy llamando M mayúscula, una masa que es la partícula en estudio, que es el M, ¿sí? Y ρ, que es la distancia del centro hasta la partícula. Podemos pensar que esto es la Tierra y esta partícula soy yo, ¿sí? O que esto es el Sol y esto es un planeta. ¿Sí? Tiene que ser siempre mucho más grande la masa M que la M minúscula para que este modelo sea bueno. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver en la segunda parte del curso, cuando veamos sistemas de partículas, que en realidad estos objetos están haciendo una trayectoria, están siguiendo trayectorias alrededor del centro de masa de ambas, ¿no? Común. Pero resulta que si M mayúscula, la masa principal, es mucho más grande que la más chica, que la masa objeto de estudio, ese centro de masa prácticamente coincide con M, y esto con lo que estamos trabajando es un buen modelo para representarlo. Bueno, hecha esta salvedad y ya sembrando algunos conceptos para lo que vendrá después, seguimos. Entonces, esta es la fuerza del tipo gravitatorio, y esto es igual a masa por aceleración. ¿Sí? De donde puedo despejar la aceleración, voy a hacer lo siguiente. Le voy a borrar el ρ a las aceleraciones para que no, total todos sabemos que es en la dirección ρ, pero para evitar que se confunda, porque me sale un más grande, más chiquito, un poquito más arriba, un poquito más abajo, para evitar que se confunda con ρ. ¿Está bien? Con el símbolo. Entonces, la masa, discúlpenme, la aceleración, bueno, la despejo, es inmediato despejarla, es menos gamma por m mayúscula sobre ρ cuadrado, que es la que puedo reemplazar aquí. ¿Está bien? Entonces, la fórmula de Binet es general para cualquier movimiento central. Ahora acabo de especializarla para fuerzas que dependen del inverso del cuadrado de la distancia. A ver cómo sigo. Y voy a hacer también un reemplazo al escribir esta expresión, y es que voy a llamar a 1 sobre ρ, lo voy a llamar U. ¿Sí? Entonces, si reemplazo en esta expresión, en la expresión de Binet, ¿no?, la aceleración específica para mi problema, y también reemplazo C, que aparece, ¿no?, la velocidad angular, por L sobre 2m, me queda la siguiente expresión. Derivada segunda de U con respecto a phi. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo 1 sobre ρ, es U. Entonces, si pongo acá U, me va a quedar la derivada segunda de U con respecto a phi. 2 veces. Bueno, achico un poco la nomenclatura, ¿sí?, y le pongo U segunda
simbolizando que estoy haciendo esa derivada. Y luego, del lado derecho, me queda la aceleración multiplicado por todo esto que está aquí. Y eso me va a quedar igual a, bueno, lo escribí así, ahora lo explico, menos K por M sobre L cuadrado. ¿Sí? Donde llamé K a esta constante. ¿Sí? Porque gamma y m son valores constantes. Fíjense que este ρ cuadrado que me hubiese quedado cuando paso esto multiplicando a la izquierda, se cancela con este ρ cuadrado que tengo aquí. ¿Está bien? Y luego, bueno, y L cuadrado porque lo reemplacé por al reemplazo de C cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me quedó aquí? Una ecuación diferencial en el que tengo la derivada segunda de u con respecto a psi. Es decir, que la ecuación de la tengo la derivada de la trayectoria, la coordenada radial, ¿no? El rho, la coordenada radial polar, derivada con respecto a phi, al ángulo. Más 1 sobre ρ, que es u, y eso es igual a una constante. Entonces, esta ecuación diferencial tiene solución, que si ustedes recuerdan, va a ser, por un lado, la solución de la ecuación homogénea, y por otro lado, una particular. La solución de la homogénea es la solución de esta ecuación cuando del lado derecho tengo 0. ¿Está bien? Y la ecuación de la particular es cualquier valor o cualquier función u que cuando yo la reemplace aquí me dé, del lado izquierdo, me dé lo que tengo del lado derecho. ¿Sí? Entonces tenemos que la u homogénea, escribo directamente, es de la forma A por el coseno de phi menos phi 0. Es decir, que si yo reemplazo esta u, la derivo 2 veces con respecto a phi, la reemplazo acá, y se la vuelvo a sumar, me da 0. Y la particular es menos k por m sobre l cuadrado, que es trivial, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto todo es constante. Entonces, la derivada segunda con respecto a phi me da 0. Entonces me queda que u es igual al término no homogéneo de la ecuación. Esto quiere decir, entonces, si sumo la particular más la homogénea, que u, que es 1 sobre ρ, es igual a menos k por m sobre l cuadrado más a coseno de phi. Si me olvido momentáneamente del phi 0, que lo que hace no es otra cosa que, de acuerdo a cómo yo tenga orientado el problema, poner un ángulo inicial. ¿Sí? Así que vamos a considerar, para simplificar las cosas, que consideramos phi 0 igual a 0. Profe, Sí, si yo hubiese resuelto la homogénea como yo lo hacía en Mate B, me hubiese sí. quedado C1 coseno de X más C2 seno de X. Ese C1 y C2, ¿cómo hiciste para sacarlo? O sea, no tengo ninguna condición inicial del problema. Es, es muy bueno. Digamos, vos tenés esa respuesta, pero lo podés escribir, es equivalente a escribir una constante por la resta de los... Digamos, la expresión que vos recién dijiste de mate B
Sí, es equivalente a esta que escribí yo, ¿no? Porque vos tomás de una tabla, que ahora no lo tengo presente, por eso no lo hago, ¿no? No me lo acuerdo de memoria, pero tomás esta tabla de entidades trigonométricas y podés escribir la suma, ¿sí? Como la suma de los cosenos, digamos, como el coseno de un ángulo equivalente. A eso me refiero, ¿sí? Y en ese caso lo que tenés es que tenés como dos constantes, la A y la B, pero acá tenés esa A y phi, phi 0, que es un ángulo inicial. ¿Por qué? Y el por qué saqué phi 0, en esto que ¿por qué pude elegir considero phi 0 igual a 0 para no complicarme la vida? Porque conceptualmente no agrega nada, lo digo ahora, ¿sí? Porque resulta que esta expresión que escribí aquí no es otra que el de las cónicas en coordenadas polares. Si recuerdan de los que yo les mostré hace un ratito en el PowerPoint. ¿Sí? Donde el 1 sobre P, bueno, está bien, sí. Bueno, más o menos, según cuál de las ramas de la cónica uno se utilice, es lo que acá llamé menos KM sobre L cuadrado. Es decir, este primer sumando. Y A es igual a la excentricidad sobre P, que bueno, y eso. Entonces, la expresión en polares de las cónicas que antes le mostré, resulta que apareció aquí como la solución general a la segunda ley de Newton para una fuerza central, ¿sí?, que depende del inverso del cuadrado de la distancia. Entonces, el punto es que ¿cuál de las cónicas va a ser? ¿Una tipo elipse o tipo elipse, circunferencia como caso especial, parábola o hipérbola? Y todo dependerá del valor, ¿sí?, que resulte para E, ¿sí?, para la excentricidad. Pero fíjense que la excentricidad, a partir de esta constante A, o este valor de esta constante A, está relacionada con P, y P depende, una vez que yo tengo K, porque K no lo puedo mover, ¿no?, porque la masa del planeta, digamos, y la constante de gravitación universal ya quedan definidos. Pero depende de L, que es el momento cinético, que sabemos que permanece constante e igual al valor que resulte de las condiciones iniciales que a mí se me ocurra darle al problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dependiendo del valor que a mí se me ocurra darle a L, la partícula va a quedar describiendo una trayectoria elíptica, o digamos es decir, tipo cerrada, o será abierta, tipo parabólica o hiperbólica. Y llegué. ¿Y dónde se mete este ángulo psi 0? Bueno, a la dirección que yo elija como eje a partir del cual miro los ángulos. ¿Está bien? Si elijo la horizontal y me empiezo a medir los ángulos a partir de ahí, bueno, ese ángulo phi 0 es 0 y es lo que normalmente uno hace por simplicidad.
Entonces, a la hora de especializarlo, ¿cómo lo hacemos? Uno dice, mira, vamos a elegir para dar condiciones iniciales la posición más sencilla. Aquí tengo el centro de fuerzas, ¿sí? Me paro a una cierta distancia ρ0, que es la distancia inicial del centro de fuerzas, que por comodidad la hago horizontal. Y acá viene la clave. Y voy a especificar, para entender lo que sigue, la velocidad inicial perpendicular a ρ0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estoy en el punto en el que, en el caso más general, estoy más cerca del centro de fuerzas y por el que pasan todas las cónicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo estoy en la distancia más cerca al centro de fuerzas y de acuerdo al valor que yo dé de ρ0 y b0, y por un momento me olvido del ángulo, ¿no? Porque el ángulo entre ambas es 90 grados, así que el seno es 1. Según la velocidad que le den, una vez que, por ejemplo, pensemos que fijo ρ0 y empiezo a dar valores de b0. Una vez que fije ese valor, la partícula va a arrancar desde esta posición y seguirá o una trayectoria. Bueno, acá el dibujo me va a costar mucho hacerlo, pero póngale onda para entenderlo, digamos. Acá podrá ser que la trayectoria sea una parábola, discúlpeme, una elipse. Bueno, para que no se vaya de escala, voy a ponerlo más cerquita, el centro de fuerza. El gráfico me quede mejor. Entonces, aquí tengo ρ0 y resulta que si doy el valor de velocidad v0 tal que define Ulele, tal que me resulta en una excentricidad, ¿sí?, que corresponde a una elipse, la trayectoria de la partícula va a ser una elipse. Si resulta que doy otro valor de velocidad y es el que corresponde a una parábola, bueno, la partícula seguirá de acá según una parábola. O eventualmente según una hipérbola. Pero la idea es que yo elijo este punto tan particular porque todas las cónicas pasan por ese punto para esta configuración del problema que estoy tal cual lo definí, ¿no? Tal cual lo seleccioné. Veamos ahora entonces cuáles son esas condiciones. Bueno, se puede deducir, ¿sí?, la ecuación de la excentricidad haciendo los reemplazos que antes indiqué, que antes charlé, ¿sí?, para que esa expresión de la excentricidad queda como ρ0 por b0 al cuadrado
sobre gamma por m mayúscula menos 1. ¿Sí? Digamos, un ρ0 por b0 está metido el L, ¿sí? Está aquí el L cuadrado. Luego esta masa se va con la masa del L, ¿sí? Bueno, y uno va haciendo estos reemplazos y le queda esta expresión para la excentricidad. Y ahora, entonces, puede ver qué valores de B0 tiene que darle a la partícula para que la excentricidad tenga los valores asociados a cada una de las cónicas. Entonces, habíamos visto, repasado, que para una circunferencia, la excentricidad es igual a 0. Entonces, si despejo de ahí arriba, me va a dar que si a la partícula le doy B0 igual a la raíz cuadrada de gamma por m sobre ρ0, ¿sí? Espero, o la partícula va a resultar en una trayectoria circular de radio ρ0. Este sería el caso A. El caso B es elipse. Disculpen, alguien... Sí, yo pregunté por qué no sumaba el 1. No, es que al poner E0 acá del lado izquierdo, el 1 pasa sumando para el otro lado y después despejé B0. ¿Está bien? Nos estamos muy complicados para que me escuchen. Bueno, repito, yo tengo la expresión acá de la excentricidad en función de la velocidad inicial, para una posición ρ0 dada. Entonces, es cuestión de especializar acá la excentricidad según la cónica y encuentro la velocidad que le tengo que dar a la partícula para que describa ese tipo de trayectoria. Sí, pero profe, en circunferencia le tendría que sumar el 1. No, no le tiene que sumar nada. Si No, no. la E es 0, Y la es 0. sí, tenés que despejar la ecuación. Y despejo B0. ¿No? Digamos, me queda 0 igual ρ0 por B0 al cuadrado sobre gamma m, ¿sí? Menos 1. Entonces después esto acá y pongo el 1 de este lado y despejo esto de lo que está aquí abajo. Digamos, quizás alguien está interpretando la excentricidad como que la excentricidad vale 1 para la circunferencia. ¿Sí? No, en este caso la excentricidad vale 0 para la circunferencia. ¿Sí? Bueno, si sigo con eso, con la elipse, tengo que reemplazar E igual 0 igual a 1. La de 0 ya la calculé antes, la de 1 hago la cuenta, y en definitiva lo que me va a quedar ahora es un rango de velocidades para el cual voy a tener que la trayectoria que va a seguir la partícula resultará ser una elipse. Y obviamente elipse con distinto radio de aspecto, ¿no? De las velocidades cercanas a raíz de gamma por m sobre ρ0, muy cerca a una circunferencia, y estas, ahora después lo vamos a ver, cada vez más con un radio de aspecto mayor, ¿no? Es decir, elipses más achatadas, por decirlo de alguna forma. Para el caso C, tengo la parábola
que tiene la excentricidad E igual a 1, y esto resulta en que la B0 es igual a raíz de 2 gamma m sobre ρ0, digamos, el límite para obtener elipses. Y el caso D, tenemos la hipérbola, que es para excentricidades mayor que 1, y son velocidades V0 mayores que 2 gamma m sobre ρ0. Entonces, esta deducción ya la hice muy fácil porque me fui a jugar el partido donde más me convenía, que es elijo este punto en el que ρ y ves y digo, el punto en el que estoy parado es el más cercano al centro de fuerzas. Y me condiciono a siempre dar la velocidad inicial perpendicular a ρ0, porque veo que todas las cónicas son tangentes, ¿no?, a la vertical en esa posición, y me simplifica muchísimo las cuentas. Pero está claro que es perfectamente posible, y solo habrá que hacer las cuentas, que yo digo, no, yo ahora quiero dar mis condiciones iniciales a una cierta distancia r, ¿sí?, con ρ, quiero decir, con una velocidad v por ahí. ¿Qué sucede? Porque yo, por ejemplo, quiero describir esta elipse. Bueno, el ángulo entre ρ y b, este ángulo no lo podré dar de forma caprichosa. Si yo quiero que describa esta elipse, tendré que ir a ver el ángulo que hay entre el vector posición y la tangente a la elipse en esa posición que se me ocurrió darle las condiciones iniciales. ¿Sí? Si doy las condiciones correctas, esto va a ser una elipse y no hay ningún problema. Pero es más elaborado. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque ahora tengo el ángulo como incógnita, que aquí en la posición más cercana, para el ρ0 mínimo, yo ya dije que iba a hacerlo siempre igual a 90 grados. ¿Sí? Me quité grados de libertad a la hora de poder dar las condiciones iniciales. Por el camino iba a decir algo que y se me hizo una laguna y me olvidé. Bueno, ya vendrá. Sigo adelante. Algo que quería acotar y me olvidé. Bueno. Entonces aquí tenemos las velocidades que corresponden a dar condiciones iniciales en el punto más cercano al centro de fuerzas. Lo que quería aclarar acá es el tema del ρ0. Fíjense que este ρ0 solo lo tengo que tener en cuenta si yo quiero respecto a la horizontal, que es donde mido los ángulos, por ejemplo, en el caso de la elipse, hacer que la elipse tenga un ángulo dado respecto de la horizontal, ¿no? Entonces, este será mi ρ0. ¿Sí? Es una constante, porque el ángulo ρ0, φ0, porque el ángulo φ0, siempre, tal cual aparece acá en las ecuaciones de la cónica, este φ, ¿sí?, lo medimos
a partir de este que sí es el ρ0. Entonces esto es, el φ0 viene a ser que yo tengo la elipse dibujada sobre un papel, sobre mi escritorio, y roto la hoja respecto del escritorio. Entonces, para tener en cuenta esa rotación, pongo el φ0, ¿no? Los cursos de matemática habrán visto, bueno, la ecuación de la elipse o la elipse rotada. Bueno, ahí va a parar ese φ0. Acá no nos complicamos la vida y decimos, mirá, siempre voy a hacer coincidir ρ0 con la horizontal para todas estas explicaciones y sale más sencillo, hay que hacer menos álgebra, pero no le quita generalidad a los conceptos que estamos viendo. Muy bien. Alguien se puede preguntar ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que vimos en la clase última con respecto al análisis de las energías? Rápidamente, lo recuerdo, teníamos un gráfico en el que aquí teníamos este potencial B' asociado a estudiar el problema como un movimiento relativo con un sistema de referencia que acompañaba, ¿no?, el vector ρ, ¿sí? Digamos que sería un sistema de referencia que gira con phi punto. Pero lo que me interesa recordar aquello es que teníamos acá una curva de potencial o de energía que tenía esta forma, y resultaba que esto nos estaba dando información de qué forma o qué características tenían que tener las órbitas según el nivel de energía mecánica inicial, o bueno, el constante, según el nivel de energía mecánica que tenía el sistema, ¿no? Entonces veíamos que si estaba por acá, es decir, que tenemos energía mecánica mayor que 0, teníamos órbitas que tenían un punto mínimo, una distancia mínima al centro de fuerza, y luego se extendían infinitamente. ¿Sí? Digamos que eran órbitas no confinadas, órbitas abiertas. Teníamos el caso límite en el que la energía es 0, y resultaba ser, bueno, análogo al caso anterior. Aunque vamos a ver ahora que la trayectoria es distinta. Luego teníamos acá niveles de energía menores que 0, hasta un cierto valor límite, por supuesto, en el que teníamos órbitas que quedaban confinadas entre dos valores de ρ extremos. Y luego teníamos este caso de energía mecánica mínima, en el que la órbita tenía que tener un ρ constante. Bueno, vamos a ver, ahora sabemos que, y yo lo había adelantado, ¿no?, que las órbitas son cónicas, nos salió de resolver la ecuación diferencial, y según el nivel del L que yo le doy, momento cinético inicial, resultan ser parabólicas, hiperbólicas, elípticas y en el caso límite circunferencias. Vamos a ver si desde el punto de vista de la energía esto calza con los distintos tipos de trayectoria. Entonces, el punto es que al darle yo la velocidad inicial y la posición inicial a la partícula, también le estoy determinando su energía. ¿Por qué? Porque a dar la velocidad inicial le estoy dando la energía cinética inicial, un medio de la masa por esa velocidad inicial al cuadrado, y también le estoy dando la energía potencial inicial, ¿sí?, que es menos gamma por m minúscula sobre ρ0, que es la distancia al centro de fuerzas. Bueno, la energía
inicial total mecánica es T0 más B0, que tiene que permanecer constante, ¿sí? Porque en este problema, además de ser movimiento central, es conservativo, ¿no? En conexión con lo que alguno de una pregunta que hubo cuando arrancábamos. Entonces, ahora yo digo, ¿cuánto vale la energía mecánica cuando yo le especifico a la velocidad según estas 4 condiciones que encontré antes a partir de resolver la ecuación diferencial? Es decir, cuando esta B0 la hago, por ejemplo, igual a gamma por m sobre ρ0 raíz cuadrada. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Caso A, circunferencia. Me va a quedar E0 igual 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es gamma por m sobre ρ0, ¿no? La raíz cuadrada se fue con el cuadrado. Menos gamma m ρ0 con la m minúscula. Y veo que esto es lo mismo, digamos, ¿sí? Cambia nada más que el coeficiente. Quiere decir que esto es igual a menos 1/2 gamma, el producto de las masas, sobre ρ0. Y es una energía mecánica negativa y un valor único, y resulta ser esa E mínima que teníamos aquí y estaba asociada ahí a la circunferencia. Si ahora vamos al caso B, la elipse, vamos a tener un rango de energía mecánica, según reemplacemos el límite inferior o superior para la velocidad inicial. ¿Sí? Bueno, haciendo ese reemplazo, directamente escribo la respuesta, nos queda menos 1/2 gamma, el producto de las masas, sobre ρ0, menor o igual que 0, menor o igual que 0. Quiere decir que estamos en la condición de la elipse que tiene confinada la órbita entre los valores de ρ, y esto se da entre energías mecánicas mayores que la de la elipse y menores que 0, es decir, acompañando esta asíntota de la curva de potencial. Si lo hacemos para la parábola, nos da que la energía mecánica es nula. Quiere decir que una parábola tiene energía mecánica nula. ¿Sí? En todo momento la energía cinética y potencial se anulan. Y está claro que esto ocurre en toda la órbita, ¿no? Aunque este estudio lo estemos haciendo específicamente para el punto de menor distancia al foco al centro de la fuerza. ¿Por qué? Porque sabemos que este valor que estamos calculando en estas condiciones, por tratarse de un problema conservativo, se mantiene constante. Y la hipérbola nos va a dar energía mecánica mayor que 0, es decir, positiva. Entonces vemos aquí
que todo es coherente, todo calza, todo encastra, ¿no? Como las piezas de un rompecabezas. Entonces, por ejemplo, si yo veo tengo que trabajar con una trayectoria parabólica, ya sé que tiene energía mecánica nula. ¿Sí? Entonces, yo si estoy trabajando con una trayectoria parabólica, en cualquier momento mido la distancia que hay desde el centro de fuerzas a la partícula, le calculo la energía potencial, y eso cambiado de signo es la energía cinética. ¿Está bien? Porque cinética más potencial me tiene que dar nula, porque la energía mecánica de una parábola asociada a una trayectoria de movimiento gravitatorio, ¿no?, es 0. Profe, Sí, una consulta. ¿Gamma habíamos dicho que era? ¿Se había dicho? sí, y bueno, la constante de gravitación universal. Ah, está bien. Me pareció, pero por si acaso quería preguntar. Claro, Porque sí. como se usa G por ahí, me confundí. Bueno, gracias. No, pero cuidado con eso, cuidado con eso. Sí, G es, lo aclaré un par de veces, ¿sí? G es el valor. Vamos a ver dónde está la expresión de la fuerza. Que resulta de linealizar la fuerza de atracción universal, digamos, la fuerza gravitatoria, para cuando estoy trabajando cerca de la superficie de la Tierra. ah, sí. Si yo estoy acá, supongamos que esta es la Tierra, estoy aquí, cerca de la superficie de la Tierra. Yo puedo decir, mira, Rho no va a cambiar mucho. La radio de la Tierra son 6.300 kilómetros, 6.200, 6.300, y cuando mucho estaré 10 metros para arriba, 10 metros para abajo, ¿sí? O 100 para arriba, 100 para abajo, y no tengo ninguna intención de, con este cálculo que voy a hacer, calcular la puesta en órbita de un satélite o calcular un cohete ni nada de eso, ¿sí? Sino que voy a hacer la caída libre de un objeto desde una altura relativamente baja. Entonces, todo esto que está acá, la constante gravitación universal por la masa de la Tierra sobre el radio al cuadrado de la Tierra, es lo que llamás, bueno, voy a corregir eso para, esto dependerá del sistema de referencia. Pero todo esto, sin el signo, es lo que llamás G. Si vos te preocupás de hacer la cuenta, la constante gravitación universal, la hicimos esta cuenta ya con estos valores hace unas clases, por la masa de la Tierra sobre el radio al cuadrado de la Tierra, te da 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Que es la aceleración de la gravitación a nivel de la Tierra, ¿sí? De la superficie de la Tierra. Pero aquí no podemos usar esto, estaría horrible, pésimo, porque lo que estamos viendo son trayectorias de objetos, por ejemplo, alrededor de la Tierra, que podrán ser satélites, ¿sí? Que están a decenas de kilómetros, centenas o decenas de miles de kilómetros de la Tierra, ¿sí? Entonces, la Tierra depende, la fuerza depende, de atracción gravitatoria, depende del inverso del cuadrado de la distancia. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Entonces, no es que le cambie gamma por G. Es mucho más. Junto a las 5. Bueno, podemos hacer una pausa aquí y continuamos en 10 minutos.
¿Sí?